Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre el concepto de la ilustración. Para poder ir entendiendo en qué consiste, es que tenemos la siguiente imagen o pintura de Michelangelo, ¿cierto? Llamada La creación de Adán. La creación, ¿cierto?, del ser humano, como una representación del humanismo y la fuerza que iba a tomar este pensamiento, este movimiento, en donde dejábamos atrás el teocentrismo y nos encasillábamos en un antropocentrismo. Todo iba a estar centrado en el ser humano. O sea, desde esta idea es que vamos a comenzar a explicar qué es la ilustración. Actividad de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a trabajar en el cuaderno con este esquema o mapa conceptual sobre la ilustración. Bien, a medida que vaya avanzando el video vamos a ir explicando los contenidos que ustedes tienen que rellenar en cada recuadro de este mapa conceptual. Por ejemplo, tenemos en el segundo recuadro, como lo apunta el cursor, ¿qué es la ilustración? Luego a la derecha, ¿en qué contexto surge la ilustración? Luego dos pensadores de la ilustración y la idea que propone cada uno. Y luego qué o quiénes critica la ilustración. La ilustración surge desde una crítica a un régimen que existía durante la Edad Moderna. Y cómo impacta estas ideas de la ilustración en Chile y en América. Eso lo vamos a ver en este video. Y recuerden que tienen que ser palabras o textos breves para poder llevar a cabo este esquema y no textos largos, ya que pierde un poco el sentido de cómo organizar la información en este mapa conceptual. Es importante que podamos ubicar la ilustración en la historia universal o en la historia de la humanidad. Para eso tenemos que ir a la Edad Moderna, ¿cierto? Que ya conocen ustedes, que se desarrolla durante los siglos XV y los siglos XVIII. La ilustración viene del humanismo, ¿cierto? En donde está todo centrado en el ser humano, pero también va a surgir con fuerza desde la crítica que le van a hacer al antiguo régimen o a las monarquías absolutas. Tenemos, ¿cierto?, a Luis XIV aquí en la imagen. Y Luis XIV estaba ahí porque representaba el régimen de la época, el cual era un régimen absolutista. El poder estaba concentrado en una sola persona. También era un régimen de derecho divino. Dios escogía supuestamente a los reyes, ¿cierto? Las personas no tenían derechos. Los reyes tenían toda y completamente las facultades de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, tenía una administración centralizada en el poder de este rey. Por lo tanto, la ilustración lo que va a hacer es criticar y cuestionar este absolutismo de los reyes o de las monarquías absolutas que se desarrollaron durante toda la Edad Moderna. Entonces, ¿qué es la ilustración? En sencillas palabras, es un movimiento intelectual del siglo XVIII, finales de la Edad Moderna. Cuando hablamos de un movimiento intelectual, es un movimiento de ideas, un movimiento filosófico en donde los pensadores se replantearon la calidad del ser humano, ¿cierto?, con respecto a cómo vivía y en las circunstancias en las que estaba, producto de estos regímenes monárquicos. Y de los pensadores ilustrados podemos rescatar a tres, ¿cierto? Hay muchos más, pero vamos a mencionar a tres, que son Voltaire, quien habla de la conciencia libre, ¿cierto? La libertad de pensamiento, ya que antes no importaba el pensamiento, no importaba tu opinión, ¿cierto? Y Voltaire trata de fundamentar a través de la filosofía el hombre libre o la libertad de pensamiento. Mientras que John Locke habla de algo mucho más interesante que hoy día lo vemos en la actualidad, ¿cierto?, que es la división de los poderes del Estado. Recordemos que el antiguo régimen hablaba de un poder absolutista en donde una sola persona tenía todo el poder, mientras que John Locke plantea que el poder tenía que dividirse. Y es por eso que hoy día en Chile, por ejemplo, tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, bien, que son los senadores y diputados, y el judicial, que son los tribunales de justicia. Por lo tanto, el poder
cambia, se distribuye con las ideas que proponen los ilustrados. Y también habla de una soberanía popular, es decir, que el pueblo tenía poder, tenía facultades para poder opinar, para poder participar sobre el Estado o en el régimen en el que se encontraban. Por lo tanto, soberanía popular lo podemos ver en la actualidad como el voto. El voto es un ejemplo de soberanía o es un ejemplo de poder del pueblo. Y luego, parte de la ilustración en el ámbito económico lo va a promover Adam Smith, quien habla del liberalismo económico. Bien, hemos hablado de la libertad de pensamiento, la división de los poderes y también sobre la economía, que la economía no fuera monopolizada, es decir, que todos pudiéramos comercializar con todos, ¿cierto? Con todos los países y no solamente prohibir con uno solo, como lo hizo España con las colonias en América. Las colonias de América no podían comercializar con otros países que no fuera la corona española. Por lo tanto, a eso se le llama monopolio comercial. Pero la ilustración dice no, debe haber una libertad económica, que el día de hoy es otro tipo de libertad económica, pero que lo podemos hablar en otro video. La siguiente cita es de Immanuel Kant, quien es uno de los pensadores de la ilustración también muy reconocidos, y quiero que leamos la siguiente cita para que ustedes puedan ir comprendiendo con mayor fuerza, ¿cierto? E ir adquiriendo con mayor comprensión lo que es la ilustración del siglo XVIII. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Saper aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la ilustración. Immanuel Kant, en ¿Qué es la ilustración?, en 1981. Entonces, lo que intenta plantear esta cita es la madurez que hay en el ser humano, ¿cierto?, de poder pensar de una manera distinta cuando logra ser consciente de sus reflexiones, de ser consciente de su madurez cognitiva, de poder tomar decisiones propias, ¿cierto?, considerando todos los elementos para poder ser una buena decisión, una buena opinión. Bien, por lo tanto, lo que hace Immanuel Kant a través de esta cita es mirarse uno hacia adentro, ¿cierto?, para poder conocerse, para poder ser y empoderarse de uno mismo y así opinar y tomar decisiones con certeza y sin la necesidad de que exista alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer. Bien, como sí ocurría en la Edad Media, las personas durante la Edad Media eran muy dependientes de la iglesia. Por lo tanto, la ilustración también viene a secularizar un poco a la sociedad. Cuando hablamos de secularizar, hablamos de cómo la iglesia se va de a poco despegando de la vida cotidiana del ser humano. ¿Cómo impacta en Chile y en América la ilustración? Estamos hablando del siglo XVIII, que es el siglo en donde la ilustración surge con gran fuerza y cuestiona, ¿cierto?, el antiguo régimen que duró toda la Edad Moderna. Por lo tanto, estas ideas de libertad de pensamiento, de la división del poder, de la soberanía popular, de la libertad económica, de una madurez del pensamiento, van a llegar a América, bien, y el resultado de la llegada de estas ideas ilustradas va a ser el despertar, ¿cierto?, de las colonias, sobre todo de los criollos, y lograr las independencias. Bien, entonces este es el argumento teórico de las colonias en América, de los criollos, para poder independizarse de la corona española, portuguesa, francesa, inglesa, ¿cierto?, que estaban conquistando y colonizando América. Por lo tanto, con estas ideas ilustradas que hemos visto durante el video, se fundamenta las futuras independencias que conforman los estados-nación o los países que conocemos en la actualidad. Aquí tenemos, ¿cierto?, una línea de tiempo del proceso de independencia de Chile, en el cual se dialoga cómo íbamos a conformar este país desde las ideas de ilustradas. Bien, por lo tanto se habla de una soberanía popular, ya que se crea la constitución de este país, en donde están las leyes más importantes y son leyes que van a estar bajo un marco teórico
de la Ilustración, como la soberanía popular, la división del poder. Bien, no necesariamente los primeros años fue con esa disposición, ya que también hubo otros criollos y personas, ¿cierto?, en América que no estaban de acuerdo con este cambio, sino que querían mantener la colonización o la monarquía absoluta que estaba imperando en Europa, pero que ya estaba cayendo con estas ideas de la Ilustración. Bien, por lo tanto, ya he explicado todos los contenidos, es ahora el momento en que ustedes tienen que identificar, ¿cierto?, el contenido correcto para ir rellenando cada cuadro según lo que yo les pongo, ¿cierto?, para que puedan completarlo. Ahora les voy a dar una pista. Vamos a observar este mismo mapa conceptual, pero en imágenes. Aquí tenemos el mismo mapa conceptual de la Ilustración, pero a través de ilustraciones o imágenes, ¿cierto? Que son el resultado de lo que ustedes tienen que hacer, pero en palabras, conceptos u oraciones. No deben ser textos largos, ¿bien? En caso de cualquier duda, consulta, saben dónde buscarme. Que estén bien. Chao.